Hoy vamos a hablar de menstruación. ¿Por qué? Porque estoy cansada. Creo que hay muchas cosas que creemos que ya están resueltas en la sociedad, en las conversaciones, resueltas en la cotidianeidad, pero en realidad siguen siendo tabú. Y aunque en nuestra cabeza de occidente creamos que estamos muy adelantados, no. La menstruación es un tema que al día de hoy sigue dando asco, sigue siendo una burla y muchas personas no pueden acceder a artículos de higiene menstrual básicas. Así que este video se va a dividir en 3 partes. Una parte va a ser tabú, historia y patriarcado. La otra, empresas, capitalismo e irresponsabilidad. Y el presente y conciencia sobre la salud menstrual. Si bien podemos comprender que el estigma sobre la menstruación está ligado con el comienzo del patriarcado, hay muchas teorías sobre el origen del estigma, pero podemos encontrar tabúes y menciones sobre la menstrualidad en el Corán, en la Biblia y en la primera enciclopedia latina. El Corán, por ejemplo, dice: absteneos de las mujeres mientras dure y no vayáis hasta ellas hasta que no estén puras. En la Biblia, cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura. Todo lo que toque quedará impuro hasta el anochecer. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Y esto lo voy a leer. El contacto con la sangre menstrual agita el vino fresco. Los cultivos que entran en contacto con ella se vuelven estériles. Los ejertos mueren. Las semillas se secan en los jardines. Los frutos se caen de los árboles. El acero se desafila. Y el brillo del marfil se opaca. Las colmenas de abejas mueren y un hedor espantoso enrarece el aire. Al probarla, los perros enloquecen y su mordida transmite un veneno incurable. Bueno, el profesor Chris Knight, un antropólogo social de la Universidad de Londres, en 1991 publicó Relaciones de sangre, la menstruación y los orígenes de la cultura. Y tiene una teoría polémica, pero que ayuda a empezar a comprender el tabú de la menstruación en la actualidad. Él explica que las primeras mujeres o personas con capacidad de menstruar, hembras, bla, establecieron con una razón la menstruación como un tiempo en el que sus cuerpos no tenían que ser tocados. Las mujeres empezaron a reunirse alrededor de la luna nueva, aislada de los machos, mientras ellos se iban a casar. Durante este periodo, la actividad sexual estaba restringida. Este era un momento en el que, las mujeres se reunían en chozas y le daban un significado de poder al momento de menstruación. Luego los varones machos volvían y se daba un tiempo de abundancia tanto de comida como de actividad sexual. Esto empezó a cambiar y convertirse la menstruación, según Knight, en un tabú cuando empezó a crecer la población y a escasear los animales. Entonces los cazadores tuvieron que dedicarse a cazar animales más pequeños y volverse recolectores. Entonces el momento de las chozas de menstruación y luego el tiempo de abundancia carecía de sentido y se hizo menos viable el tiempo de trabajo y de placer. Knight explica que casi todo el aspecto de la vida de los primeros humanos estaba regido en los rituales y era lo que le daba sentido a todo. Y si este momento de las chozas menstruales se perdía todo lo que eso significaba. Estas mismas chozas menstruales se resignificaron para crear un nuevo ritual de sangrado masculino. Y cito, dice: estas se convirtieron en chozas masculinas, de las cuales se excluía a las mujeres y se las llamó casa de los hombres o templos. Este es el eje fundamental de todas las religiones patriarcales del mundo. Y llegamos a hoy, en el que la menstruación es hasta el día de hoy un tema de burla. ¿Cómo saberlo? Bueno, en el imaginario popular y los medios masivos de comunicación, que ni siquiera se la nombra, a veces se dice indisposición,
que te vino, Andrés, la regla y la idea de que la menstruación está ligada con la debilidad, que sí o sí vas a sufrir y que estas incomodidades llevan a los cambios abruptos de humor y que eso se utiliza para decir: te estás quejando porque te vino. No, me estoy quejando porque sos un imbécil. La primera vez de que te haces señorita y ahora vas a ser mujer y que de la utilización de tampones va a hacer que pierdas la virginidad. Nombro cosas que suceden alrededor nuestro. Aún así lo estoy haciendo con una mirada occidental. En otros países es mucho peor. Pero no por eso vamos a tener que justificar que es la costumbre de esos países. Porque el machismo, el patriarcado y la violencia no deben ser costumbre. Eso es relativismo cultural y es fascista. Los artículos de higiene menstrual han cambiado alrededor del tiempo. Al principio se utilizaban compresas de algodón hechas a mano y se tenían como si fuesen una especie de bombacha o calzoncillo. Es en los años 20, en los años 30 que se empieza a elaborar los tampones. Luego es en los años 30 a 40 que se crea la primera copita menstrual, pero a causa de la escasez de goma por la Primera Guerra Mundial no tiene éxito. Vuelve a intentarlo en los 80, pero de vuelta no tiene un éxito en el mercado como lo tienen, por ejemplo, los tampones y las toallitas. No todas las personas que menstruan pueden acceder a artículos de higiene menstrual y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque estos artículos de higiene no son tomados como esenciales y tienen un impuesto de IVA. Desde Economía Feminista dijeron que hoy, en el marco de esta emergencia sanitaria, el costo anual de las toallitas ronda los 2.900 pesos y de los tampones los 3.800 pesos. Resaltamos la necesidad de productos de gestión menstrual para quienes no pueden adquirirlos, dado que el uso de materiales inadecuados para contener el sangrado refuerza la vulneración de los sectores de menores ingresos, exponiéndolos a infecciones. Alguien que está en una situación vulnerable no tendría por qué elegir entre comer y poder utilizar toallitas. A esto sumémosle que las empresas tienen una responsabilidad corporativa por los estereotipos machistas que marcaron a través de las publicidades, y si bien sí, las cosas están cambiando, hasta el día de hoy sabemos que nuestra sangre es azul, que somos delicadas y que no podemos hacer nada mientras estamos menstruando más que ser lindas. Por la contaminación, ya que la mayoría de los desechos quedan en los acuíferos, y la responsabilidad ante los efectos secundarios que puedan tener estas toallitas, estos tampones y los protectores diarios. Estos efectos secundarios son causados a través de los químicos que están en el algodón. Recién en los años 70-80 empiezan a investigarse y a aparecer los casos de síndrome de shock tóxico, que puede llegar a casos extremos, tanto como que te amputen una parte de tu cuerpo hasta la muerte. En su momento, los tampones tenían un nivel de absorción mucho mayor que los que hay ahora, y esto hacía que se generasen bacterias nocivas dentro de la cavidad vaginal. También se ha encontrado glifosato. En el 2015, investigadores de la Universidad de La Plata encontraron que el 85% de las muestras de artículos de higiene menstrual dieron positivo para el glifosato. Estamos viviendo en un momento en el que no solamente estamos en un estado de reflexión y de concientización de muchas cosas, y esto también lo lleva a la menstruación. Una de esas cosas es comprender que no toda persona que menstrua es mujer y no toda mujer menstrua. Los varones trans y las personas no binarias menstruan. También se ha llevado a una disminución de los tabúes en los países más conservadores, como los países de Oriente Medio, los países asiáticos más conservadores. Hablar de menstruación o facilitar la compra de artículos de higiene menstrual, la aparición de nuevos artículos de higiene menstrual mucho más saludables para el cuerpo y para el medio ambiente, como lo es la copita menstrual. La copita menstrual, las toallitas de tela, las bombachas y calzoncillos para menstruar, el sangrado libre y demás. También que las empresas se están empezando a hacer de a poco cargo de
su irresponsabilidad corporativa, ya sea desde las propagandas como de los efectos secundarios de los artículos. Por último, quería hablar de Menstruación. Menstruación es una campaña por parte de Economía Feminista que busca la distribución gratuita de artículos de higiene menstrual en espacios comunitarios, públicos, educativos, y que se bajen los impuestos de estos mismos artículos y que pueda llegar a las manos de todas las personas que menstruan y que necesitan de estos artículos, que no tengan que elegir entre comer o poder estar seco o seca.